En este vídeo hoy te voy a hablar de cómo nos saboteamos la vida sin darnos cuenta, que es lo más grave de todo el asunto. Ahí, quizás has visitado alguna vez la Casa del Terror. En algún parque temático, en algún parque de atracciones, y cuando entras tienes que adaptar tus ojos a la oscuridad, ¿vale? Y una serie de personajes te van asustando cuando menos te lo esperas y bueno, tú sabes que todo es un juego, pero no puedes dejar de evitar el sentir miedo, el sentir susto, chillas, caes en un estado de hipervigilancia para prevenir que te puedas encontrar y te aferras a la persona que tienes al lado, ¿no? Sin darte cuenta, a veces le aprietas demasiado, le rompes la camiseta al engancharle. Bueno, pues algo parecido sucede con las personas que durante un tiempo más o menos prolongado se exponen a las situaciones de daño. Se dan cuenta que de ello porque han aprendido a adaptarse a la oscuridad, sobre todo si estamos hablando de una persona que aprende a crecer entre el miedo y la incertidumbre, o entre el rechazo, o entre la humillación. No es consciente de que vives la vida con más tensión de lo que sería normal y lógico, con más miedo, se pone a la defensiva fácilmente, puede desconfiar de su entorno o tener necesidad de sujetarse a alguien muy fuerte en busca de esa seguridad. Las heridas de la infancia pasan factura si no se curan. Hablamos del concepto de la metáfora heridas y curar para que sea un poco más fácil de conversar y de poder llegar mejor a la persona a la que le estás ayudando. No es una herida física, vamos a decirlo así. De alguna manera sí es una herida emocional, ¿vale? ¿Cómo afecta una herida infantil a medida que vamos creciendo? Bueno, sobre todo durante la infancia pueden generarse profundas heridas que hacen que desarrollemos una serie de creencias y automatismos que constituyen formas en las que percibimos y sentimos la realidad. O sea, la realidad no existe. Lo único que existe es lo que nosotros sentimos, sobre todo sensaciones, es muy importante los sentimientos, y interpretamos la realidad. Esto es lo que constituye nuestra realidad. En definitiva, las formas en las que interpretemos las cosas que suceden, que me interpreto a mí mismo, que interpreto a los demás, mi relación con los demás y mi relación con el entorno, ¿no? Con las cosas que van pasando, mi relación con el dinero, mi relación con el trabajo, mi relación con el tiempo, etc. Bien, entonces, y los diálogos internos justificativos para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, para comprenderlo, primero hay que ponerse en la cabeza y en el corazón de un niño. Vamos a explicarte un poco cómo funciona esto. Muchos de nuestros temores se originan por estas heridas emocionales que la mayoría les venimos arrastrando desde niños. Es decir, ¿qué son estas heridas de infancia? Pues son patrones de conductas repetitivas según lo que vivimos en nuestros primeros años de vida. Estoy hablando desde el 0 años hasta los 6 años aproximadamente. Se pueden seguir generando heridas de infancia hasta los más o menos 18 años, depende en qué cultura. En algunas culturas la gente como que madura antes y está lista para funcionar, y en otras pues un poquito menos, ¿vale? Surgen a partir de ciertas dificultades o experiencias dolorosas. Es una manera de enfrentarse al dolor que tiene el niño en su más tierna, cuando termina de ser bebé y empieza a darse cuenta que papá o mamá necesita de su amor incondicional, de su protección y de sus cuidados, ¿vale? Entonces, cuando no me hacen caso o cuando me reprenden demasiado, son demasiado duros conmigo, o me abandonan, o no me hacen el caso que yo quiero que me hagan, ¿vale? Que otra cosa es que a lo mejor me hagan mucho caso, pero es que yo quiero más, ¿vale? Entonces, el niño de edad temprana trata de adaptarse a ser visto, a que me vean, a llamar la atención de los padres, a atraer el amor, la protección y cumplir también los deseos de los padres, porque hay una lealtad muy fuerte para con los padres. Date cuenta que en la manera en la que te protegen, en la que tú crees que los atraes,
vas a obtener de ellos la protección necesaria y el soporte en los primeros años de vida. Entonces así se crean una serie de conductas, de creencias, de qué soy yo, de mi valor, de mi lugar en el mundo y de cómo tengo que manejar las relaciones con las personas, y son conductas para sobrevivir o para tolerar lo que vivimos en ese momento, el dolor que estamos experimentando. Sin embargo, esto que fue una primera idea de cómo adaptarse al primer hogar, queda guardado en el inconsciente como mecanismo base. Esto es como el mecanismo matriz que yo voy a utilizar luego ya para adaptarme en el mundo en los años venideros, ¿vale? Y claro, el inconsciente, permíteme un poco la metáfora, es como Google, lo observa todo y lo guarda todo. Después hay que convertir esa información, esos datos, en conocimiento útil para vivir la vida. Pero claro, este paso de convertir estos datos, primero tengo que percibir bien la información, ¿vale? Y luego segundo, darle interpretación. Vamos a ver, un niño con 3, con 5 años, ¿qué sabe del mundo? Pues tiene una visión muy sesgada, muy pequeñita, muy deformada, muy restringida y muy poquitos mecanismos de gestión emocional. Tiene muy poquita gente con la que conversar, de la que aprender en ese momento. Lo tiene que resolver todo en 0, de tiempo. Entonces, claro, pues da las respuestas que da. Básicamente hay cinco grandes estrategias y seguimos repitiéndolas a lo largo de nuestra vida, una y otra vez, a pesar de que ya no sean necesarias, pero en ocasiones sean francamente inconvenientes. Se han convertido en automatismos que saltan por sí solos cuando vemos una situación como parecida a lo que me hace sentir algo que ocurrió, algo que me hizo sentir y salté en automático, ¿vale? Y este mecanismo disparador es inconsciente, por lo que a menudo no es consciente ni ajustado a la situación, causando un montón de consecuencias nefastas. Que la persona no es capaz de autorregular, decir, es que no lo puedo inhibir, no puedo dejar de hacerlo, tengo que saltarlo, es porque hay una necesidad por ahí operando de base. Entonces, ¿por qué no puedo reprimir el impulso? Ni me doy cuenta de que está brotando el impulso en un momento determinado, y pues muchas veces pienso que no es adecuado porque yo ya estoy acostumbrada a justificar que tengo que controlarlo todo o que tengo que contestar o que tengo que humillar, ¿vale? Me lo he metido tan al fondo que ya me lo he creído. Sinceramente cree que está haciendo lo mejor y lo defiende a capa y espada porque cree que sinceramente que es lo mejor, y cuanto más lo defiende, más estás forzando la situación, y ya sabes que cuando fuerzas las cosas es porque el equivocado eres tú, ¿vale? Salir de este error es darse cuenta del autosabotaje que te estás haciendo, ¿vale? Entonces, necesitas darte cuenta de tus patrones tóxicos, estas conductas repetitivas que sabotean tu vida. Entonces, un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer con la gente es, si observas tu biografía, como haces una línea del tiempo, descubrirás que hay patrones repetitivos. Si tú le vas poniendo ahí las fechas en que pasaron hitos importantes en tu vida, tales como encontrar un nuevo trabajo o finalizarlo, encontrar una relación o finalizarla, un asunto de salud importante, pues una operación, un accidente, una pérdida significativa de dinero, un cambio de casa, bueno, estas cosas, ¿no? Ya hay un ejercicio que en el programa lo vas a encontrar. Y vas a ver que hay como una serie de patrones repetitivos, y ahí es cuando te das cuenta, mi vida es una secuencia de patrones repetitivos. Y lo que sí que es cierto es que todo esto está muy lleno de justificaciones de todo tipo, de todos los hombros son iguales, mis jefes me tienen manía, y mucho más que son justificantes de lo inexcusable, ¿no? De lo injustificable. Y es con esos es que esos automatismos saltan solos y toman el control de tu vida. En realidad ellos son los que son el verdadero que está al volante aquí arriba en tu vida. ¿Cómo se manifiestan los traumas o las heridas en nuestra vida adulta? Pues igual que ocurre con cualquier herida, cuando se roza duele. ¿Vale? Y eso provoca reacciones que parecemos no controlar. Reaccionamos de forma exagerada ante situaciones que a priori no tendrían por qué provocar sentimientos tan intensos ni reacciones tan exageradas, porque la herida sigue abierta y estamos sensibles a todo aquello que nos la roce, que nos la recuerde, incluso de forma inconsciente. Entonces, sobre todo afecta en el caso de personas que padezcan un trauma muy complejo, ¿vale? Al cabo de la vida, si no abordas las cosas,
es como las piezas de un automóvil. Si tú tienes mal la correa de transmisión, tarde o temprano te va a ir afectando a los demás mecanismos, a la dirección, a la caja de cambios, a la combustión del motor, te va a ir afectando a otras cosas si tú no la coges a tiempo y cuando vas al mecánico, pues tiene un montón de trabajo, ¿vale? Y bueno, las cosas, como te digo, pues todo comienza sin querer, cuando una situación pulsa el botón de los recuerdos, cualquier motivo puede ser suficiente para activar todas las imágenes mentales asociadas al dolor pasado. Cada fotografía mental te recuerda que hay algo que te duele, ¿vale? O algo que está mal en ti, puede ser. Al igual que el niño que antes pensaba que todo era su culpa, el adulto piensa que el problema es uno, ¿vale? O que el problema es el otro, depende de la herida en particular. Piensa que por eso está solo, que por eso no puede fiarse de nadie, porque todos le abandonan o porque todos te traicionan o hace siempre las mismas cosas y por eso fracasa. Se confirma, vives una situación en donde se confirma aquel miedo, se mantiene aquella creencia, por tanto, ¿vale? Es una creencia muy profunda, a veces inconfesable, que está enterrada justo en la raíz, ¿vale? Y hay un sentimiento que se esconde y nunca te abandona, siempre está como ese aroma de fondo impregnándolo todo, ¿vale? Es como el aroma corporal, que ya no, como es tu aroma y lo llevas siempre encima, ya no lo percibes. Los demás sí. Yo me acerco a mi hija o me acerco a un compañero de trabajo, me acerco a alguien, te acercas un poco, le metes un poco de nariz y rápidamente lo hueles, pero tú no lo hueles, ¿vale? Entonces, hay como una vocecita que te está gritando, que tienes un problema, de que es culpa tuya, de que es unos diálogos internos, una voz ahí que te está gritando. Y siempre va a estar ahí, hagas lo que hagas, te arrastra por donde vayas. Porque siempre me pasa lo mismo, porque la historia se repite constantemente, que hay algo mal dentro de mí, porque yo me encuentro siempre con las mismas relaciones, con las mismas parejas, que me pasa siempre lo mismo, cómo me sigue ocurriendo lo mismo y una y otra vez, como tropiezo con la misma piedra, porque no puedo cambiar, cómo puedo hacer que las cosas cambien y encontrarme gente más bonita, más normal o menos loca. Es mucho lo que encuentro. Entonces entras como una especie de crisis o situación de bloqueo que que te dispara la ansiedad o la sensación de culpa o la sensación de que hay algo erróneo en mí, vergüenza o ganas de huir o desasosiego o de desesperación. Bueno, hay múltiples reacciones, depende de cada persona, tiene la suya. Y en este momento solo quieres dejar de sufrir. Eres incapaz de pensar más allá de lo que podría ocurrir mañana. Solo piensas a corto plazo y pones en práctica estrategias que has aprendido, pero que no funcionan, que no te llevan a ninguna parte de donde tú quieras estar. Entonces, ahí es cuando empiezas a hacer, aplicar lo mismo que ya sabes, tus reacciones automáticas se disparan y aunque racionalmente sabes que no es para tanto, pero es que no puedes relativizar, te resulta imposible, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo saber si están activas? Pues bueno, mira, yo te puedo dejar aquí unas 10 preguntas que te van a ayudar un poco a darte cuenta de si están activas. Esto no es un test en sí, pero es un poco para que tengas un poco de idea, ¿no? Si quieres estar aprendiendo y saber sobre este tema y si te merece la pena o no abordarlo, ¿vale? Si tienes un sentimiento, primero, si tienes un sentimiento que te cuesta descifrar, un malestar emocional que no entiendes, ¿sí o no? Bueno, eh, segunda, ¿sientes una pérdida de control de ti mismo, un temor irracional y no sabes cómo estabilizarte? ¿Sí o no? Tercera, ¿te sientes constantemente ansioso y no puedes concebir el sueño, conciliar el sueño? Bueno, pues sí o no. Cuarta, ¿tienes actitudes agresivas, defensivas o intolerantes sin control? ¿Sí o no? ¿Te sientes como anestesiado y no estás sintiendo nada, como disociado de tus emociones? Esto sucede sobre todo ahora más fuera, como es en pandemia. 6. ¿Te sientes como perdido y sin capacidad de estructurarte y darte contención? 7. ¿Estás pensando solo en el futuro, hipervigilante y racionalizando compulsivamente? 8. ¿Te sientes sobresaltado, estresado y duro contigo, exigiéndote mucho? 9. ¿Tienes taquicardia? ¿Te cuesta respirar, sudor frío, hormigueo si no puedes sentirte relajado? Y 10. ¿Has tenido estreñimiento o diarrea, mala digestión, apatía, rigidez muscular, insomnio? Estos son sensaciones corporales. Bueno, date cuenta que el sistema nervioso queda
impregnado y queda condicionado por todos estos sensaciones emocionales que tú vas teniendo de forma reiterada, cronificada a lo largo del tiempo y de forma muy profunda. Entonces, de esta manera, pues bueno, se desencadenan enfermedades que tienen un origen emocional, como es el problema de Crohn en el intestino, problemas, incluso puedes tener problemas con la diabetes, etcétera. Entonces el sistema nervioso tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que te activa cuando nos sentimos amenazados y en peligro en actitud de defensa. Entonces si tú tienes, depende de qué herida, por ejemplo la del control, cuando tú te sientes que la herida está activa, ¡boom! Se acelera este sistema nervioso simpático y el parasimpático, que es el que tiene que relajarte y permitirte un sueño, un descanso, pues no entra en funcionamiento y entonces estás en hiperalerta con todo lo que significa los mecanismos del estrés, los mecanismos del estrés y la depresión son los mismos y bueno, cuanto más estrés tienes, menos puedes controlar lo que te está ocurriendo, con lo que al final hay un derrumbe emocional y un derrumbe físico también, ¿no? Entonces, nuestras heridas, lo que te quiero decir es que están en el sistema nervioso y es por ello que estamos tan activados en estos momentos de crisis tras la pandemia, la crisis económica, las crisis vitales en las que nos vemos inmersos la mayoría de nosotros. Entonces, para protegernos del dolor, tenemos que decirnos cosas como tengo superado que mi madre me abandonó cuando era pequeño y no me afecta para nada, o mi padre. Bueno, es una parte en una parte del caos, eso puede ser verdad. Si a pesar del abandono esta persona ha encontrado a lo largo de su vida otros referentes o cuidadores que se han encargado de suplir el hueco y de curar esa herida. Solo que sanar ese daño suele ser más difícil de lo que aparenta, ¿vale? O sea, no es tan fácil. Y si quieres preguntarme si tú tienes indicadores de alguna herida sin reparar, pues te voy a decir que sí, ¿vale? Para que tengas una idea muy básica, te puedo dar algunos indicadores, pero si quieres estar seguro de tu caso, deberás profundizar mucho más que esto, ¿vale? A ver, hay 5 heridas. Una herida del rechazo en la que la gente se siente rechazada te voy a dar un poco simplemente lo que son así, una pincelada por encima de lo que son las heridas. Tienes la herida del rechazo, en donde tienes un miedo al abandono que se manifiesta cuando sientes un miedo excesivo a la soledad o cuando se da una dependencia emocional de tus relaciones afectivas, ¿no? Muchas veces tú te quitas valor a ti mismo, te ves como una persona que no merece la compañía de otros, la aprobación, perdona, porque no, te invalida a ti como persona válida y tienes un rechazo hacia tu propia persona, hacia tus pensamientos, quién tú eres, y por eso aparece el miedo a la no aceptación, a que los demás no me acepten, a que los demás te rechacen o juzguen lo que eres. Y esto es muy potente porque te invalida para pertenecer a grupos, para trabajar en equipos y para presentarte a proyectos en donde realmente tienes mucha valía. Aquí tenemos a personas que trabajan al final, se concentran en trabajos individuales como escritor, como científico, en donde a veces la relación personal no es relevante, pero sí la parte racionalista, ¿no? Miedo al abandono se manifiesta cuando tienes un miedo excesivo a la soledad o cuando se da dependencia emocional de tus relaciones afectivas. Te quitas valor a ti mismo para dárselo a otra persona, crees que haciendo muchas cosas por la otra persona te va a devolver afecto, te va a devolver la garantía de que va a estar ahí, ¿no? En este momento es muy positivo que aprendas a trabajar el amor propio y la autoestima, ¿vale? Luego tienes una tercera herida, que es la herida de humillación, que eso surge cuando sientes que te pones a prueba constantemente, que te sientes muy criticado por lo que haces. Normalmente te sueles apuntar a retos profesionales en donde de alguna manera tengas que demostrar permanentemente tu valía o al contrario, buscando posiciones en donde no se cuestione para nada tu valía y estés como una especie como por ejemplo los funcionarios, ¿no? Que no se les mide por su éxito o valía profesional, sino ya lo han conseguido y nadie les cuestiona más. Esta herida puede transformarse en la aparición de un temperamento irascible o de un trastorno obsesivo compulsivo en donde tú debes marcar tus propios límites y ponerte siempre en lugares donde te sientas seguro, ¿vale? Luego tenemos otra cuarta herida que es el miedo a confiar. En este caso pierdes el control y los sentimientos de control y todo, o sea, y pierdes el control de las situaciones
y los sentimientos de confiar en otra persona, la capacidad de confiar en otras personas desaparece. Generalmente se da en problemas de relaciones afectivas, que puede producir dos cosas: o la necesidad de controlar toda la situación, de tanto te colocas en situaciones en donde te hagas muy perfeccionista de ti mismo, o sea, llegas a un grado de perfección porque realmente te encargas de todo. Son estas personas multitareas que se encargan de hacerlo todo, que tienen unos equipos vacíos de contenido porque al final terminan ellas sobrecargadas de hacerlo todo, y que en sus relaciones personales suelen ser personas que se rodean de personas que no son muy diestras ni muy duchas para hacer gran cosa, con lo cual terminan al final haciendo la tarea, la tuya y la del otro, y se ven sobrepasadas al cabo del tiempo, y los demás tampoco le dan bola, o sea, tampoco hacen nada por ellos porque han dado por hecho que esta persona se encarga todo y que es fuerte y que no tiene nada que hacer. Luego tenemos la idea de la justicia, que se genera cuando los progenitores son muy fríos, rígidos, autoritarios. Son estas educaciones muy rígidas, muy distantes, creyendo que de esa forma ganan o el respeto de sus hijos o que les hacen más fuertes para desenvolverse en la vida, ¿no? Pero es un sentimiento de injusticia, de que me estás quitando mi propia infancia, mi momento de jugar, de nutrirme, de ser divertido. Y bueno, al final terminan por ser adultos muy rígidos, muy incapaces de negociar y de aceptar opiniones contrarias, con gran ambición de poder, ¿no? O al contrario, o simplemente, bueno, creo que la vida es injusta, que me trata mal y me cojo de hombros y ya está, ¿no? O sea, esto es una idea muy por encima de lo que son las heridas, ¿vale? No trato de que aquí tengas un conocimiento muy profundo. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que si tienes, por ejemplo, en el caso de la herida del rechazo, te sientes con aislamiento, que no perteneces a nada, que te estás desvinculado o que dejas de pertenecer a grupos, a la familia, lo que sea, tienes ganas de salir corriendo, te disocias muchas veces de tus sentimientos, de tu cuerpo, tienes como tu propio mundo, te sientes muy aislado y apático de hacer nada. Probablemente tu herida sea esta. Si te sientes, por ejemplo, muy necesitado o muy desestructurado, como perdido en la vida, está siempre como en ese niño atemorizado, sin recursos, te sientes, ya no recursos económicos, sino recursos de conocimientos, de habilidades para resolver tu cotidiano, tu vida cotidiana, ¿no? Tienes poca autonomía, muy apegado a otras personas que esperan que te resuelvan la vida. Te sientes víctima de las circunstancias, del ay pobre de mí, somatizas el miedo y tienes como sensaciones de tristeza, probablemente tengas la herida del abandono. Si por el contrario eres una persona que come compulsivamente, sobre todo muchas harinas y azúcar, hipervigilancia con quien es tu familia, como muy desvinculado, que no atiendes a tus propias necesidades, que se evada de lo que siente, una persona con ansiedad, y que, pero sin embargo está muy atento a otros, de estas personas que te hacen todo tipo de favores que no les has pedido, incluso pero luego te dicen, mira lo que me está costando hacerte tu favor, ¿eh? Ahí estamos hablando de una herida de la humillación. Y si por el contrario tú tienes ya la última, la cuarta, te sientes una persona muy desconfiada, muy como gallina controladora de todo, hipervigilante, un poco agresivo a la hora de forma de conseguir las cosas, intolerante, haciendo muchas cosas y a veces sobrecargándote de tarea, una persona muy mental, que no se permite ser vulnerable y atemorizado, pero que no te das permiso para estar atemorizado. Estamos ante una herida del control, una herida de la traición, perdón. Y sin embargo, si te sientes una persona sobreexigido, súper estructurado, súper organizado, súper mental, súper informado, el típico, digamos, síndrome del ordenamiento compulsivo, muy sensible. Soy muy sensible, pero yo no me permito ser sensible ni ser vulnerable. Me hago muy rígido a nivel mental y muy desconectado de mi cuerpo, de mis emociones. Me afecta todo lo que tiene que ver con una persona a la que mi hijita de injusticia, veo una injusticia por ahí, ya soy eh, Teresa de Calcuta con esa persona, me veo reflejada. Son personas que no piden ayuda, que se ven muy solitarias, que se controlan mucho a sí mismas. Bueno, pues aquí tenemos una persona que tiene probablemente herida de la injusticia.
¿Y qué hacer con tus heridas? Ya te he dado una pincelada por encima de cómo es esto. Las heridas se activan porque contienen energía que busca descargarse, ¿vale? Si estamos luchando, ignorando, evadiendo, no podemos desahogar esta energía, pues queda retenida en un órgano y en la psique. Y usando gran parte de esa energía vital en mantener el status quo de la herida, ¿vale? Por tanto, la retiran del resto de la energía disponible para pasar el día y pues te sientes cansado, sobre todo en momentos de transición de tu vida, es donde ahí se manifiestan las heridas o en donde estás pasando por una situación de trauma que te resulta de alguna manera traumática o retadora. Entonces, cuando tú sanas esta herida, cuando la resuelves, me gusta decirlo más, esta herida, pues liberas toda esa energía que está aquí retenida intentando mantener el status quo de las cosas y por tanto queda disponible para el resto del organismo y para otras metas en tu vida, ¿no? Pero si la persona, por eso las personas que liberan se sienten ligeras y con más energía en su vida cotidiana. A ver, ¿qué necesitamos? Pues lo primero que necesitamos es un tiempo y un espacio para observarnos y escucharnos, para poder escuchar nuestro cuerpo y expresar la emoción que hay ahí de fondo, ¿no? Ten en cuenta que lo que la voz calla, el cuerpo te lo dice. Y a veces a gritos, pero no lo entendemos. No conocemos su lenguaje ni tampoco estamos escuchando. Así que busca espacios para escucharte, para estar en silencio interior y para sentir todo tu cuerpo, para poder acceder a las sensaciones corporales. No huyas de tus emociones, no reaccionalices ni te satures haciendo mil cosas, es momento de escucharte. ¿Vale? No racionalices, lo diré 25.000 veces, ni huyas de tus emociones. Cuando las encuentras por la pantalla de tu mente, déjalas estar ahí, reconócelas y de, esto es tal cosa, esto es tal otra. Bueno, vale, bien, está bien. Así que desarrolla espacios para meditar. Meditar se puede meditar de muchas maneras, puede ser paseando, fregando los platos, sentándote a meditar o algo que te baje, que te haga silencio anterior. Es muy importante el ejercicio básico, es primordial porque lo que me va a hacer es reconectar con mi cuerpo, cualquier ejercicio que me ayude a reconectar con mi cuerpo que sea muy básico. No me interesa que te mates a hacer ejercicio de ninguna manera, lo que quiero es que empieces a usar el cuerpo para que se empiecen a despertar los sensores somáticos, ¿vale? Todo ese montón de cableado que tienes ahí empiece a funcionar y se empiecen a hacer las conexiones. Busca ayuda, muy importante, y siempre mantente, escucha lo que las emociones tienen que decirte desde el adulto, ¿vale? Esto se logra estando consciente y recordando que el pasado ya pasó y que hoy eres una persona llena de recursos. El apoyo emocional de los tuyos es muy importante, es una red emocional de apoyo impresionante, o sea que rodéate y déjate ayudar, sostener y nutrir por esas personas vitamina que seguramente que hay alguno en tu alrededor. Y la respiración y la meditación te ayuda a mantenerte en el aquí, en el ahora, enfocado en el ahora. Estar en presencia, que yo siempre digo, es estar conectado con tu cuerpo, con tu intuición, con tu mente corporeizada. Y te digo lo mismo, el cuerpo te dice muchísimas cosas. Ahora, una vez que hemos empezado a aprender a estar en el aquí y en el ahora, a tomar esa conexión con nuestras emociones, ¿cómo hago para solucionarlas? ¿Vale? Tengo que primero identificarlas y luego volver a procesarlas. Ahora desde el adulto que soy ahora, volver a darles un sentido con las habilidades que tengo ahora, con el conocimiento del mundo que tengo ahora y con el conocimiento de mi software interior que tengo ahora. Así que identificarlos, aceptar que los tienes y poco a poco tratar de ir reajustando nuevas conductas, nuevas formas de interpretar la realidad, de sentir y en definitiva de tomar tú el control de tus respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar tan incrustadas en tu inconsciente, en tu ADN inconsciente, no puedes utilizar métodos racionales, ¿vale? O sea, tengo que utilizar métodos que me permitan el acceder al inconsciente, bucear y reprogramar ahí debajo, ¿no? Entonces, es un proceso de primeramente darte cuenta, o sea, observar, darte cuenta de lo que está ocurriendo, aceptar lo sucedido y en este caso, bueno, pues perdonar las heridas causadas. Hay un daño y un daño que yo no voy a poder superarlo si no perdono. Perdono no quiere decir olvidar, ojo, estamos tratando de recordar, pero de recordar sin dolor. Entonces aquí tenemos que reprocesar y que liberar muchas emociones
que trabajar con ellas, que son profundas justamente y dolorosas. Y por fin dejar ir a la niña herida de tu interior. Eso te da una paz y una libertad para dejar de comportarse como un autómata que no eres tú, brutal. Entonces, cuando por fin te hallas quién eres tú en realidad, cuál es tu esencia, o sea, el yo real, no está este montón de automatismos, pues es ahí cuando realmente puedes hallar esa paz de ser tú mismo, de verdad, sin tratar de ser aceptado por alguien, de saberlo, de saber que desde tu autenticidad puedes vivir una vida que se convierte en mucho más satisfactoria porque sabes que vas a ser aceptado por ser quien eres, no como el estereotipo o la imagen que tú te habías construido, sino por ser tú quien eres. Y vivir desde tu esencia, desde tu yo real, da mucha paz y da mucho sentido a tu vida, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante. Entonces, bueno, ya resumiendo un poco cómo se realiza el proceso, primero introspección, para observarte a ti mismo, autoconocimiento, a tu ritmo, sin tener que explicar tu vida a nadie. 2, darse cuenta de cuál es la herida que esto, aceptar lo sucedido en el pasado, ¿vale? Y aceptar también cómo me está influyendo en mi presente, cómo se está manifestando en el día a día, pues en las relaciones que tengo, en los trabajos que voy adquiriendo, en cómo me retribuyen esos trabajos, qué hago con el dinero, cómo educo a mis hijos, cómo me cuido a mí misma, cuáles son mis diálogos internos. Luego, 4 es perdonar a quien nos hirió. O sea, eso ya te estoy diciendo que no es olvidarme y dejar en el pasado lo pasado, sino que ya que se nos causó un daño, tenemos que sanar, que reprocesar esa relación con esa persona, y a veces son daños muy graves, muy serios, no es pequeña cosa, y otras veces pues son menores, ¿no? O sea, depende, ¿no? Es resolver, disolver ese rencor, ese sentimiento, dejar de culpar a otro o quizás a uno mismo por no haber podido hacerlo mejor o hacerlo de otra manera. Date cuenta que aquí hay personas que han sido abusadas desde muy pequeño, no solamente digo abuso sexual, sino abuso psicológico. Entonces, crecer bajo un abuso psicológico es muy grave y al final un niño no puede coger la maleta y marcharse de casa. De alguna manera te sitúas ahí en una situación bastante delicada. Y luego, por último, soltar, dejar ir el pasado. Hay muchos apegos a sentimientos que han estado conmigo por años, que ya formaban parte de mi persona. O sea, yo cuando me pongo las gafas, realmente es ahí cuando siento que veo bien. Y no termino de ver bien y jamás voy a poder ver bien porque yo ya no tengo, si me quito las gafas, mis ojos no están completamente sanos. Entonces, por mucho que yo me ponga el parche, que son mis gafas, que son una serie de ajustes de optometría, voy a ver mejor, y es una metáfora que quiero que tengas, voy a poder, tras realizar este proceso, eh, ver mejor la vida, ¿vale? Pero no la voy a totalmente ver en cómo es ella. Jamás sabré cómo es ella porque yo ya tengo mis ojos afectados, tengo mis heridas que ya me mediatizan, pero sí voy a contener esas heridas, ese personaje que se ha creado para sobrevivir en la más tierna infancia, lo voy a reducir a un tamaño que sea saludable y bastante manejable, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas formas de resolver esto, de hacer este proceso. Hay muchas formas de crear un mapa emocional, hay muchas formas de hacer la liberación emocional que necesitamos. Hay muchas técnicas, muchos ejercicios, unas son caseras que cualquiera puede hacer en su casa, como correr o gritar como si no hubiera mañana. Algunos son gestos simbólicos, como escribir una carta a alguien, ¿no? Para, en fin, perdonar o decirle todo lo que me hiciste. Otros son muy de liberar esos nudos emocionales atascados en partes de tu cuerpo mediante asuntos de digitopresión y demás, ¿no? Porque ya te digo que las emociones están a veces alojadas en partes de nuestro organismo que nos hacen problemas con los órganos, problemas con la musculatura o el aparato esquelético. Otras son más artísticas, como la arteterapia, para acceder a esos contenidos emocionales y expresarlos y volcarlos, ¿vale? Muchas veces cuando tú no eres capaz de encontrar en el inconsciente, plasmando o escribiendo, surgen automáticamente los dibujos y los contenidos emocionales, ¿no? Otros son guiados por un psicoterapeuta, como la MDR, por ejemplo, o como la liberación emocional. Son técnicas de asociación
para acceso al inconsciente o la estimulación bilateral, en donde te van estimulando y te van guiando el camino hacia el inconsciente. Otros son totalmente físicos, que son a base de generar endorfinas, como la danza, ¿no? Y otros son mucho más sutiles, como el yoga o el tai chi o el qigong, con el cual manejas las energías útiles del organismo de forma increíblemente magistral. Lo importante es tener una saludable mezcla, o sea, es como una receta culinaria, ¿no? Hay gente que es buena de forma natural haciendo estas recetas culinarias y dándose cuenta cuál es lo que me equilibra a mí y cuál es lo que necesito. Y hay otras personas que necesitan pues ir a un curso de cocina y que se lo den un poco más hecho, más cocinado. Entonces, tener una saludable mezcla de estos hábitos combinados con todas estas actividades para ir liberando energía, para ir liberando, encontrando en el día a día, es muy importante. Y para ello tienes que conocer cómo funciona cada mecanismo, cada ejercicio, cada tipo de actividad, probarlos y ver cuál es el que a ti te funciona bien, te favorece. Pero la técnica troncal, lo que guía todo el proceso, es esa que además puedes hacer tú mismo en cualquier lugar una vez que hayas aprendido los bases el entrenamiento básico de la meditación, es la meditación. Hay múltiples formas y estrategias de meditación según el objetivo. Entonces tienes que encontrar primeramente las herramientas bases, entrenar tus habilidades y luego una sabia combinación de todas las formas de entrenamiento mental y de meditación. Yo hago un tipo de meditación que hago combinada con el método Sedona, pero luego he ido rescatando y he ido construyendo un poco las meditaciones en función de lo que hace falta para poder hacer cada una de estas partes del proceso, porque yo lo que encontraba es que no había nada concretamente hecho, ¿no? Entonces, son como recetas de cocina exquisitas, equilibradas, nutritivas, saludables. Necesitas un chef un poco que te ayude a hacer tu propia receta, que te guíe por el proceso, y ese guía soy yo. Necesitas un proceso personalizado con una metodología segura, ¿vale? Muchos de mis practicantes me dicen que lo han intentado por su cuenta, me parece lógico, pero con un resultado muy mediocre o que al final, bueno, pues nada, ¿no? Porque no tenían la secuencia completa de ejercicios y de actividades, ni un mapa de interior, ni una hoja de ruta personalizada para ver cómo yo tengo que llegar desde donde estoy hacia la meta. Sinceramente, creo que esto es un proceso que toda persona debería hacer alguna vez en su vida si quiere crecer como ser humano, o si esto te importa algo, porque hay personas a donde esto no, o sea, se la chufla. Entonces, bueno, decirte, ¿cómo se ven las heridas de la infancia? Pues mira, esto se manifiesta de forma diferente en nuestra vida. Todas personas tenemos algo, o sea, de estas 5, que sepas que puede ser tanto muy potente y tenerte embargada toda tu vida, o sea, que controla en todos los aspectos de tu vida y caes. Yo sé que hay gente que se ha casado 5 veces y se volvería a casar y volvería a cometer el mismo error, o que va de trabajo en trabajo deambulando, o que va tomando decisiones erráticas por la vida yendo de país en país. O sea, conozco mucha gente así. En algunos casos son heridas muy pequeñitas que no producen grandes afecciones en su vida, pero sin embargo hay otras que sí impactan muy de lleno. Y bueno, ahí es donde tenemos problemática. Decirte que mientras no nos hagamos responsables de nuestra situación, iba a decir, de nuestros problemas, de nuestros patrones tóxicos, de nuestras emociones aflictivas que venimos pasando o experimentando, nuestras creencias volverán con más fuerza y en formas diferentes. Es decir, si se presentan relaciones y situaciones en las que nos pasan siempre las mismas cosas, por ejemplo, pierdes dinero tan pronto lo ganas, no te pagan lo justo en tu trabajo, eres una cenicienta allí por donde vas. En fin, hay un sinfín de posibilidades de situaciones repetitivas que puedes tener en tu vida. A lo mejor las personas te traicionan y te dejan en la estacada siempre. Quizás te juntas con personas poco responsables y tú te encargas de hacer lo que ellas no hacen, ¿vale? Y entonces esto se crea aquí un match por una parte tenemos una persona que busca un dependiente que haga sus tareas, que no es capaz de hacerlas, y aquí tenemos una idea de traición que se encarga de hacerlo y tener normalmente a un equipo de personas a su alrededor vacías de contenido. Entonces, claro, llega un momento que esta persona se sobrecarga con muchísimo y cuando le pide a esta que haga algo te dice, uy, ¿yo por qué?
no era tú que lo hacías todo, aparte a mí que me cuentas, y yo ya sabes que yo no me encargo de nada, que yo soy proof, un Peter Pan que no me apetece crecer. Entonces, claro, ahí tú dices, ¿por qué yo me junto siempre con este tipo de personas que me dejan la estacada? Coño, pues porque no tienes identificada la teoría de la infancia y porque no haces nada al respecto. O sea, si tú no sabes que tienes un problema, no puedes hacer nada al respecto para mejorarlo, para eliminarlo. Entonces, todo este proceso ha sido inconsciente para ti. Ojo, excepto para los ojos de todos los demás a tu alrededor que están siendo testigos mudos de este desenlace anunciado. Cada situación, cada estrategia de estas 5 heridas, de estas 5 estrategias, tiene sus propias creencias de base, sus propias conductas repetitivas asociadas, sus sentimientos asociados, sus pensamientos o sus diálogos internos incesantes. Es como un megapatrón. ¿No quieres conocer el tuyo? Pues porque si lo conoces vas a poder dejar de autosabotearte la vida, porque para empezar, saber es aliviar. Vas a dejar de vivir una vida que no es la tuya, vas a poder ser libre de las cadenas del pasado que te atan a unos antiguos automatismos, a situaciones tóxicas de las que no sabes cómo escapar. Vas a adquirir conductas saludables y experimentar sentimientos más elevados en tu día a día. Y si lo que he expuesto tiene sentido para ti y quieres cambiar tu vida de una forma profunda, duradera y genuina, te sugiero mi programa Resetea tu vida, donde conocerás en profundidad estas heridas y encontrarás un programa mentorizado, guiado con sus tareas de sanación, con tus hábitos saludables para consolidar este cambio y todo de una manera personalizada a tu caso particular. Así que suscríbete a este canal y a continuación por aquí vas a encontrar el programa para que veas sus detalles. Y si conoces a alguna persona a quien le pueda venir muy bien esta información, no dudes en pasarle su enlace. Nada más.